Pasamos al punto tercero. El orden del día es liquidación, dar cuenta de la liquidación del ejercicio, el presupuesto del ejercicio económico 2011. El asunto es dar cuenta y por lo tanto yo lo único que voy a decir es globalmente los resultados del ejercicio económico, todos los grupos lo tienen, de la Comisión Informativa de Hacienda celebrada el pasado lunes. Arroja un remanente de tesorería negativo de 668.398 euros. Ha salido con un déficit por ese importe inferior al del año 2010, que era 1.027.629 euros. El resultado presupuestario es también negativo en 2.977.318. En el ejercicio pasado hubo más gastos que ingresos por ese importe, y que al final, pues según se desprende del informe de la intervención municipal, la liquidación que arroja el presupuesto de 2011 pues no cumple los objetivos de estabilidad presupuestaria marcados en la ley de estabilidad presupuestaria vigente, ¿no? La ley estatal vigente de la estabilidad presupuestaria. No lo cumplimos y por tanto estaríamos obligados a hacer un plan económico financiero. Este plan económico financiero, según el Ministerio de Hacienda, es el mismo que se aprobó en el mes de marzo, que es el famoso plan de ajuste que, con motivo de la aprobación del Fondo de Pago a Proveedores, pues, se tuvo que aprobar en el mes de marzo, que obligó a los ayuntamientos a hacer los planes de ajuste, los famosos planes de ajuste. Pues ese plan sirve, si está aprobado evidentemente, como es en el caso de este municipio, por parte del Ministerio de Hacienda. Ese plan sustituye al plan económico financiero que estaríamos obligados a hacer por el incumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la liquidación del 2011, puesto que arroja déficits superiores al marcado por la ley. Así que, como el punto es dar la cuenta está, y dicho está, y paso al punto cuarto, que es la modificación de la propuesta de ordenanza fiscal reguladora de la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público con mesas, sillas y otros elementos análogos. Una cuestión de orden antes de que empecemos a hablar y a debatir las ordenanzas. Como sabéis, está diferentes ordenanzas impuestas en diferentes puntos del orden del día, pero yo creo que para agilizar la sesión, para agilizar el debate, es razonable que hagamos una intervención en este primer de esta primera ordenanza general, que nos posicionemos independientemente de que hagamos el voto después de las diferentes ordenanzas punto por punto a medida que vayamos pasando. Me parece lo razonable, porque si no, pues seguramente nos van aquí a las 6 de la mañana y estamos discutiendo los 20 puntos que son cada una ordenanza fiscal, ¿no? Entonces, si vamos a debatir cada una de ellas, pues lo hacemos al principio y después, pues en cada una, yo creo que eso sería facilitar el desarrollo de la sesión, pues votamos cada una de las propuestas de modificación de ordenanzas que se trae al pleno, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en primer lugar, pues decir que esta ordenanza, bueno, pues se refiere, la primera, a la ordenanza de ocupación de suelo con las mesas y sillas, las típicas terrazas, ¿no? Y lo que se hace es plantear una subida del IPC acumulado interanual acumulado al mes de julio, que en este caso era el 2,2%, y eso es lo que planteamos, ¿no? De manera global, pues informar que el conjunto de ordenanzas fiscales que se traen, que no son todas, son una parte del total de ordenanzas fiscales vigentes,
se propone la modificación, está propuesta la subida del 2,2%, como he dicho, que es el IPC, ¿no?, acumulado al mes de julio. Esta es una de ellas, hay otras que no, la superan. Nosotros hemos entendido desde el gobierno que para obtener ingresos, de alguna manera, que nos den el objetivo de cumplir el plan de ajuste que necesitamos, ¿no?, había, por un lado, propuestas de aumento de ingresos y reducción de gastos. Pues en el apartado del aumento de ingresos, pues, evidentemente está la modificación de ordenanza, la propuesta de revisar las ordenanzas, ¿no? Hemos creído en algunas, evidentemente por los difíciles tiempos que corren, que actualizarlas al IPC era lo correcto y lo oportuno, como esta en concreto, pero digo, como valoración global, pues hemos creído que todas aquellas que eran en principio susceptibles de subir, pues el IPC la hemos subido, ¿no? Y otras, pues como es los talleres municipales o las escuelas deportivas, que se refieren a servicios concretos, bueno, que no afecta a la generalidad de los ciudadanos de este municipio, sino solamente a aquellos que practican, bueno, que van a un taller o que practican el deporte en alguna escuela deportiva, pues tenga una subida superior. Y en este caso nos estamos moviendo entre el 20 y el 25% en términos porcentuales, ¿no? Que aunque parezca en términos porcentuales demasiado, vamos a decir, escandaloso, ¿no?, el aumento, sí tengo que decir que estamos hablando de pasar, por ejemplo, los talleres municipales de 7 a 8,50 € la cuota mensual, ¿no? Y hay una sencilla razón: los costes no cubren los servicios y tenemos que intentar no ir equiparando, iba a decir equiparando, yo creo que eso es imposible, porque a veces tendríamos que subir las tasas una barbaridad, pero al menos sí ir corrigiendo esos déficits entre los costes que tiene ese servicio y los ingresos que reporta, ¿no? Y bueno, la verdad que en ese ámbito, los talleres municipales, las escuelas deportivas, pues los costes superan, pues, ampliamente a los ingresos que podamos. Tenemos que tener en cuenta que hay una media de entre 15 o 20 personas en las escuelas deportivas para alumnos y bueno, y eso pues nos hace unos ingresos, nos permite unos ingresos que no cubren los costes de los trabajadores, ni mucho menos, ¿no?, ni por asomo, ¿no? Yo voy a poner un simple ejemplo, que con 10 personas en un taller de empleo, en un taller municipal, con 10 personas, a 7 € actualmente, son 70 por 9 meses, son 630 € de ingresos, y el coste de contratar a ese monitor pues vale 3.557 € al año, ¿no? Bueno, a los 9 meses, que es cuando se presta ese servicio. Por lo tanto, aunque subiéramos a 8,50, como estoy diciendo, ni mucho menos iba a cubrir ese coste. Por lo tanto, lo que intentamos es acercarnos en esas tasas que de alguna manera van a subir más del precio, ¿no? Como valoración global es lo que hemos intentado, y la justificación está entendemos en que también hay que cumplir los objetivos del plan de ajuste, y la verdad, pues eso es más o menos la valoración que queremos plantear al Pleno para su aprobación. Decir que os hemos enviado las ordenanzas a todos los grupos municipales, como creo que con tiempo suficiente para estudiarlo, desde el 1 de septiembre se han enviado, la tenían todos los grupos, y bueno, yo he estado abierto a cualquier sugerencia de los grupos, y también lo manifesté en la comisión informativa, y bueno, en cualquier caso no se nos ha hecho llegar ninguna al grupo de gobierno, y nosotros pues hemos mantenido la propuesta originaria que este grupo de gobierno entendemos que hay que traer para cumplir esos objetivos del plan que tenemos de ajuste, el plan de estabilidad, y
beneficios a los costes, ¿no? Aunque sean pues poco mínimamente. Y ese es el conjunto de las ordenanzas. Voy a decir exactamente las que varían. El impuesto de construcciones y obras, que varía en cuanto a los tramos de obras. Según el presupuesto de obras se cobra un porcentaje, se han creado unos tramos y en eso varía con respecto a la ordenanza anterior. También varía la tasa por ejecución de documentos, no porque suba, sino porque se ha establecido una exención o una bonificación para aquellas personas que, cuando estén tramitando expedientes de bonificación del pago de impuestos, pues, puedan obtener documentos municipales expedidos por la administración municipal sin coste alguno. ¿De acuerdo? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Si alguien está tramitando la exención del pago, perdón, la exención o la bonificación del pago de la contribución urbana, pues si necesita algún documento del ayuntamiento, de empadronamiento, de no sé qué, pues ese documento sería gratuito cuando evidentemente se acredita que es para aportar a un expediente de esas características que estoy diciendo, ¿no? Varía la de mesas y sillas, que es la que estamos en este punto, varía la tasa de kiosco, de ocupación de vía pública por los kioscos, varía la tasa de mercados municipales, los puestos en los mercados municipales, varía la de los vagos, las cocheras, que esta también sube por encima del IPC, y además también se incluyen apartados de epígrafes nuevos que antes no estaban contemplados en la ordenanza actual y que derivan de la ordenanza reguladora del tráfico, la ordenanza municipal reguladora del tráfico que hemos aprobado y que permite pues, ciertas cuestiones como por ejemplo la reserva de aparcamiento para carga y descarga. Pues, evidentemente eso se ha trasladado a la ordenanza fiscal para que pague la correspondiente tasa. Varía la licencia urbanística también, o sea, la licencia de obra, que es una tasa aparte del impuesto de construcciones y que también se aprueban unos tramos para pagar en función del presupuesto de obra, ¿no? Que va aumentando, cuanto más va siendo el presupuesto, mayor va siendo el presupuesto de obra, pues mayor es el porcentaje que se cobra. Varía también, pues ya lo he dicho, las actividades deportivas y escuelas deportivas, varía el cementerio, las ocupaciones del vuelo, como he dicho, el suelo y subsuelo, en este caso la de mesas y sillas, que sería también una parte de ella, los talleres municipales que lo he mencionado, la utilización de centros, eso se refiere a cobrar unas cuotas o unas tasas por la utilización de unos edificios municipales por terceras personas, ¿no? Hasta ahora solamente estaba establecida la Casa de la Cultura, lo hemos ampliado a los demás edificios municipales. Cualquier persona física o jurídica que interese pues, disponer de las instalaciones municipales, y en este caso aclaro que no varía con respecto a lo que hay, es que los ciudadanos locales, las entidades locales no pagan, siempre estaríamos hablando de otras personas físicas o jurídicas, y pues en función de lo que se le ceda, del espacio que se le ceda, del equipamiento que utilice, etcétera, etcétera, pagará unas tasas, ¿no? Entonces lo único que se varía es que solamente se cobraba por la Casa de la Cultura, pero ya también se va a cobrar por otros edificios municipales, como he dicho. También se varía las tasas por la celebración de bodas civiles, aumentan, está dividida en dos partes. Una tasa se cobra si el día de la boda es un día de fin de semana o un día entre semana. También aumenta también las tarifas o las tasas del Centro de Interpretación Cotidiana Vital, aunque esto está dirigido, gestionado por una empresa privada, no por un tercero, por una concesión administrativa, pero están regulados sus precios por el ayuntamiento. Y evidentemente pues el ayuntamiento es el que tiene que aprobar los precios que allí se pueden cobrar, ¿no? Y en este sentido pues lo que se hace es una baja, porque a propuesta de la empresa concesionaria pues nos ha pedido bajar los precios de los distintos servicios y las visitas que hay al centro de interpretación.
Luego hay un par de ordenanzas nuevas que se quieren implantar, y es que hasta ahora no se venía cobrando. Una de ellas es la tasa por la utilización privativa del dominio público local por los operadores, por las compañías telefónicas de telefonía móvil. En este caso, eso no estaba regulado en la ley de Hacienda local como empresas explotadoras, no se recogía dentro del conjunto de las empresas explotadoras de servicios, como pueden ser Endesa o Telefónica, que sí estaba a efectos de la utilización del dominio público local, pero no para la telefonía móvil, solamente para los servicios de telefonía por cable, y por tanto esa no se aplicaba a los operadores de telefonía móvil. Con esta nueva ordenanza implantar el cobro de esa tasa a las empresas de telefonía móvil por la utilización del dominio público local, ¿de acuerdo? Y la otra ordenanza nueva que se pretende aprobar es la de la tasa por retirada de vehículos estacionados o mal estacionados en la vía pública o abandonados en la vía pública, para de alguna manera poner en servicio la posibilidad de un servicio de grúa, para la redundancia. Tenemos que tener aprobada la tasa por la retirada de esos vehículos y el depósito para poder prestar ese servicio. Entonces, lo que pretendemos es con esta tasa implantarla, ponerla en vigor y se pueda implantar al mismo tiempo el servicio de grúa, ¿no? Esa es, creo que no se me olvida nada. Bueno, sí, lo he hecho, creo que mención al IBI, pero el IBI no es una propuesta de modificación de ordenanza que haga el gobierno. En este caso no es una propuesta de revisión del ayuntamiento del tipo impositivo, sino que sabéis todos que por un decreto del gobierno del Estado a final de año, pues modificó el IBI, aumentó un 10%, en aquellos municipios que no tenían, como en el caso este, ya revisión a tasa, ¿no? Por tanto, por imposición mediante decreto del gobierno, el IBI va a subir un 10% este año en todos esos municipios. Y bueno, tengo que hacer alusión a él porque cuando veamos el recibo del IBI, si ya no lo tenemos en nuestra casa, en Madrid, pues ahora nos dice que hay un aumento de ese importe, ¿no? En un 10%. Esto, si lo habéis calculado, que aumenta la cuota del IBI un 10%. La cambiamos este año y en el 2013 por imposición de ese decreto de ese del gobierno, no por imposición o por voluntad de los ayuntamientos. Así que esa es la propuesta general que hay sobre la ordenanza y ya os digo, voy a dar la palabra al grupo para que de manera global pues hagamos nuestro posicionamiento, nuestra evaluación y después pasemos en concreto pues, a la votación de cada una de ellas. ¿De acuerdo? Pues adelante, Antonio. Y nuestra intervención va en la línea manifestada de plenos anteriores y es muy fácil. Nosotros pensamos que mientras haya partidas en las que se pueda reducir gastos, pues hay que reducirlo, persiguiendo siempre el objetivo de adaptar los gastos a los ingresos y no al revés. Por lo tanto, nosotros, mientras esto no se tenga en cuenta y se sigan produciendo gastos innecesarios, pues vamos a estar en contra de una subida de impuestos. No tengo nada más que decir. De acuerdo. Adelante, sí. No lo pregunté en la comisión informativa, pero sí me gustaría tener número gordo, cuánto supone el 10% del IBI, la subida del 10% del IBI, y cuánto supone la subida de todo esto, de toda esta ordenanza con el porcentaje que el equipo de gobierno trae, por tener una idea de qué estamos hablando. Ese dato se tiene algo ya aproximadamente. El 10% del IBI creo que estaba recogido en el plan de ajuste. Ese dato creo que venía en el plan de ajuste porque... Pero sí es más o menos... pero te lo digo porque venía recogido porque lo puedas comprobar ahí justo, pero la verdad yo no recuerdo el dato. Pero sí estaba... ¿Tú te acuerdas? Sobre 100.000 euros. Ah, sobre 100.000 euros. 100.000. 100.000, 100.000. 100.000, el 10% de 1 millón a 1 millón. Quizás 110.000, para ser más exacto. Y después la subida de las tasas de la ordenanza que se traen aquí, al margen del IBI, está claro que esto no tiene que ver con eso. ¿Cuánto es la subida aproximadamente? El IBI, sí, el IBI. Digo, después el resto de cosas que se pretende modificar. No sé
que se cobre por padrones puede hacer ese cálculo, pero lo que no se cobre por padrones... Sí, pero por ejemplo, si no... Hombre, por el sitio de la licencia de obra, es que es imposible tú calcular algo que tú no sabes cuántas licencias de obra se van a otorgar al año, se van a producir, ¿no? Ese dato no lo tenemos. De cualquier Es que es manera, decir, falla por largo. de cualquier manera, nuestra intervención va más o menos en el mismo sentido que ha planteado Antonio. Yo creo que después de 2 años sin presupuesto es hora de que nos sentemos y hagamos un presupuesto. O sea, como un ayuntamiento puede estar funcionando sin presupuesto en el 2012. Yo no lo sé, también que me conteste la mesa. Yo creo que es la primera vez que se da que pasa un año entero sin tener presupuesto. Eso no ha pasado nunca en este ayuntamiento y creo que no lo habitual los ayuntamientos. Lo normal es que los ayuntamientos tengan su presupuesto y se acople y se ajuste a lo que es el presupuesto, tanto los ingresos como los gastos. Entonces, yo creo que antes de traer subidas de impuestos, sabiendo cómo está la economía y cómo está la familia y en el momento en que estamos, yo creo que habría que sentarse, analizar qué presupuesto es posible en este ayuntamiento, ver el tema de gastos, que es fundamental, ver dónde se puede seguir dañando y después traer una propuesta de subida de impuestos a los vecinos. No empezar subiendo el impuesto a los vecinos y ya veremos que más o menos coincide con lo que Antonio planteado. Entonces nuestra propuesta va a ser aprobar lo que esté en el IPC y no aprobar lo que esté por encima del IPC. Yo en el caso de, en el caso de las ordenanzas fiscales, pues lógicamente quizá tenemos mucho más que decir, porque hemos tenido un recorrido más intenso, no voy a decir más largo. Sí me quedo con 2 cosas que has dicho en la exposición sobre las ordenanzas municipales, y has hablado de política global y has hablado de plan de ajuste. Yo, sinceramente te digo que después de analizar las modificaciones que traes a pleno, no veo que exista ningún tipo de política global. Realmente pienso que las modificaciones que se traen hoy al pleno no obedecen a ningún tipo de filosofía, sino simplemente obedecen a una política recaudatoria. Lo veo así y te lo digo claramente. No tiene ningún sentido que hables de una política global cuando existe una serie de tasas a las que se le implementa únicamente el IPC, otros impuestos a los que se le suba un 30% o hasta un 30%, incluso más, sin ningún tipo de circunstancia que lo justifique, y a su vez nos encontramos con otro tipo de tasas de impuestos con porcentajes desorbitados que no obedecen a ningún tipo de explicación. Yo sí te quiero recordar que en los 4 años que te llevaste en la oposición insistías constantemente en que no aprobarías nada que estuviese por encima del IPC, que te parecía ya suficientemente gravoso la situación en la que se encontraban los ciudadanos del municipio como para proceder a hacer subidas que fueran superiores al IPC establecido en ese año. Sin embargo, ahora me sorprende que traes una batería de medidas en las que no solamente se sube el IPC, sino que además promulgan y justifican subidas muy por encima del IPC, muy significativas, y alegando que quieren cubrir los costes de los servicios. Y aún hacen más. Como la situación es lo suficientemente buena, traemos más tasas. Me parece que es una postura un poco rumbosa. En este sentido, te digo que la valoración global que se hace de estas ordenanzas municipales es que es una batería de medidas que puede ser un arma de destrucción masiva. Parece un portaaviones que lo que trae es un impuestazo al municipio. Ahora bien, también te digo, me parece que el discurso de izquierda que has soltado a lo largo de la exposición para nada justifica la política fiscal que estás trayendo al municipio, porque es una política fiscal de derecha. En este sentido, también te digo, no me sirven los 2 argumentos que han expuesto. La filosofía de las ordenanzas. No existe filosofía en las ordenanzas. No me sirve que me digas que los impuestos se pueden subir libremente para mejorar la prestación de servicio al ciudadano y por otro lado me digas que las tasas las tienes que subir porque tienen que cubrir los costes. Dicho esto, también te digo otra cosa. No me parece coherente alegar al plan de ajuste para realizar una subida de impuestos.
Desde Madrid, las instrucciones que se han recibido son: no se desvíe usted, no le han dicho suba los ingresos, también podía haber bajado los gastos. Eso lo dejo ahí como una reflexión. Por otra parte, también quiero recordarte que nosotros en los 4 años que estuvimos gobernando, en ningún momento incrementamos la carga fiscal de los ciudadanos. Tan solo el primer año, de 28 tasas modificamos 8, no nos aprobaste ni una sola subida, alegando precisamente ahora lo contrario que nos estás diciendo, y la carga fiscal fue de un 0,66 por vecino. Y me dijiste rotundamente que no, porque se estaba presionando a las familias y se le iba a negar el acceso a los servicios municipales. Sin embargo, te digo que nosotros, a pesar de esa política de congelación general de los impuestos, que ni siquiera en los 3 últimos años se subió el IPC, logramos un resultado presupuestario positivo, que nos encontramos en el año 2006 con menos 900 y pico mil euros, y llegamos a dejarlo en positivo en 500 y pico mil, con lo cual se mejoró el resultado presupuestario sin subir en ningún momento los impuestos ni las tasas en 1,5 millones de euros. O sea que es un dato que yo creo que te tiene que hacer reflexionar, que quizás todas las medidas para cumplir el plan de ajuste no puede ser solamente implementar los ingresos, sino que también habrá que contener el gasto. Por otra parte, decirte que siempre la postura más fácil es arrear contra el vecino. Es lo más fácil, meter la mano en el bolsillo del vecino. Pero este grupo político, si de algo puede presumir, creo yo, es de la corresponsabilidad. Siempre dijimos, cuando traíamos las ordenanzas municipales, que éramos corresponsables. Somos conscientes de que, lógicamente, una de las medidas para poder sostener el ayuntamiento son las tarifas, porque es la única manera de hacer frente a determinado tipo de gastos. Por lo tanto, si te digo que, aunque me parece que lo que se está tratando aquí hoy es una franquicia de la política fiscal que tiene impuesta Rajoy en Madrid, nosotros vamos a ser corresponsables y nosotros vamos a ser coherentes. Con lo cual, vamos a darle un trato diferenciado a cada una de estas ordenanzas. Vamos a manifestar nuestro voto a favor o en contra según la ordenanza que se esté aplicando, en el sentido siguiente: si se sube el IPC, admitiremos la subida. Si son tasas de impuestos de obligado cumplimiento por los vecinos y que por lo tanto se van a encontrar con una subida desorbitada, que yo creo que ahora mismo es lo más injusto que se podía hacer con las circunstancias económicas en las que nos encontramos, vamos a votar en contra. Y si son tasas o impuestos que regulan bienes o servicios de primera necesidad, vamos a votar en contra. Respecto al tema de los talleres y el tema de las escuelas municipales, te voy a manifestar nuestra postura, pero también te voy a recordar cuál fue la tuya. Durante los 4 años que te llevaste en la oposición, creo recordar que nosotros subimos 50 céntimos una escuela deportiva para redondear el coste. Y bueno, después cuando se crearon el copago y tal, hicimos una medida que en relación con lo que había en el resto de las garajes no era nada de gravosa. Y te pusiste taxativamente. Y respecto al tema de los talleres municipales, incluso nos diste las gracias por haber regularizado la situación de esos monitores, pero nos dijiste que no nos podía aprobar una subida, que simplemente era una subida para mantener esos puestos de trabajo. Hoy, sorprendentemente, nos trae el discurso que nosotros te dimos a vosotros hace 4 años. O sea, ahora me dice que hay que subir los talleres municipales, las escuelas deportivas, porque ciertamente no son servicios de primera necesidad, y si no se cubren los costos, con 15 o 20 personas que acuden, ¿no?, a obtener de monitores en las escuelas deportivas, tendrán prácticamente que despedirse a los monitores, y lo que vamos a hacer es negarle el acceso a un servicio a los ciudadanos de este municipio, con lo cual en este caso seremos coherentes. Pero si entramos a analizar cada una de las tasas, yo de verdad creo que no terminaríamos nunca, porque te puedo recordar el tema de las famosas bodas civiles, cuál fue tu postura, que yo no quería grabar a la vecina de Santiponce, que pareció una subida bestial y tú la has mantenido y la has subido. Te puedo hablar, bueno, pues de la publicidad o de los cajeros, me dijiste que eso era una medida irrisoria, que no implicaba ningún tipo de recaudación, eso no era significativo. Y ahora la mantiene y yo creo que la duplica al 100%, no sé, que no quería ni entrar en el porcentaje.
Después, el tema del impuesto de construcciones o el tema de las tasas, las licencias urbanísticas. Me cuesta creer, con la situación que tenemos ahora mismo, como está la construcción, que vengas al pleno diciendo que con esos dos, con ese impuesto y con esa tasa se va a sostener el plan de ajuste. Ya me gustaría a mí, pero es que además me parece una bestialidad el incremento que se hace, porque es que incluso en la de la licencia urbanística podemos llegar a un incremento de 1.800 euros en una licencia, que me parece una barbaridad. Entonces, dicho esto y recapitulando, que seremos coherentes y corresponsables, que vamos a aceptar las subidas del IPC y no vamos a aceptar aquellas que vayan contra los bolsillo del ciudadano, yo lo único que sí te quiero decir es que ya lo de menos que las medidas que se propongan sean o no injustas. A mí lo que verdaderamente me duele es que de estas medidas no se ha informado al pueblo y en cierto modo se lo ha ocultado al pueblo. Por mi parte tengo poco más que decir. Simplemente decir que respeto absolutamente la posición de los grupos. Aquí algunos han manifestado el tema de los gastos. Evidentemente estamos haciendo el esfuerzo también de reducción de gastos, y eso hay que hacerlo, porque es que es inevitable, porque si no esto no se sostiene, eso es imposible. Pero la filosofía de este grupo de gobierno siempre ha sido desde el primer momento la misma, y con la aprobación del plan de ajuste, aunque efectivamente es una imposición de un gobierno situado en Madrid que no lo ha impuesto y con el que evidentemente no compartimos ningún tipo de filosofía o ideología, pero sí ha sido algo necesario que adoptar. Y pues en ese sentido, lo que siempre hemos dicho, vamos a mantener la estructura de servicios que tenemos, vamos a mantener el personal que tenemos. Y para eso, señores, hacen también recaudar el ingreso. Y hay ingresos que han bajado porque derivan de la actividad económica que ha bajado. Y ahí está la pobreza, ese es el ejemplo. Pero hay ingresos evidentemente que van a subir, como el IBI, que tienen recorrido, y en este caso, como explicaba antes, como consecuencia de la aplicación del gobierno. Pero que en cualquier caso, es un impuesto que tenemos ahí, que es progresivo y que tenemos ahí el ayuntamiento de instrumentos para poder aplicar, porque cuando sea necesario gravar el impuesto que va sobre ese impuesto que va sobre el patrimonio, pues será necesario, ¿no? Pero no deriva de la situación económica. Entonces, bueno, yo creo que eso es importante. Entonces, donde podemos subir es en aquellas tasas o precios que sirven para sostener esos servicios. Para sostener, yo no he dicho en ningún momento que pueda ser para cubrir el coste. Todo lo contrario, he dicho que si hubiera que cubrir el coste, entonces tendríamos que poner unos precios desorbitados que no podríamos pagar los vecinos. Sabemos que la mayoría de los servicios son deficitarios. Los vecinos lo que hacen es recibir esos servicios, pero no saben que el coste que soporta el ayuntamiento no lo cubren ellos. Y hay que decirse. Por eso a veces hay que subir impuestos. Y aquí estamos hablando de la mayoría de los casos del IPC, lo he dicho claramente, o sea, del IPC salvo las contadas excepciones, ¿no? Y, hombre, yo aquí se ha aludido a ciertas cosas. Yo creo que la posición de Izquierda Unida con respecto a las ordenanzas en otros temas, mira, hemos propuesto elecciones al IPC siempre, porque ha sido nuestro discurso. Hemos propuesto lo que hoy estamos haciendo aquí, votar por separado, porque nos permitiera votar a favor de algunas y a lo mejor, pues no, como la posición que legítimamente se está diciendo aquí hoy por parte del Grupo Socialista, y a lo mejor otras no. Pero no se nos permitía. O sea, al final, o te abstenías o votabas en contra. Nuestra posición ha sido de coherencia, creo que, salvo en una ocasión, abstenernos, porque entendíamos que podía haber subidas razonables con las que estábamos de acuerdo y otras no. O sea, que hemos sido coherentes. Hombre, aquí se nos ha dicho lo de las bodas civiles, por poner ejemplo. Lo de las bodas civiles lo recurrimos, quiero recordar en la memoria a la persona en este caso, que la recurrimos porque había una tasa diferenciada para sujetos pasivos diferentes. O sea, se decía que cuando sea un vecino de Santiponce se le cobra una cantidad, y cuando sea
alguien de fuera no. Entonces, bueno, eso sabemos que es inconstitucional y eso fue lo único que es lo que no estábamos de acuerdo, no era la subida. Entonces, creo que en ese sentido hemos sido coherentes, y si a veces no se nos ha permitido votar por separado, pues hemos tenido que abstenernos. Eso es, pero bueno, si hablamos de política recaudatoria de derecha, hombre, yo ahí sí me gustaría no quedarme callado y responder, porque cuando se ha subido por parte del Grupo Socialista en estos 4 años de gobierno el IBI del 0,50 al 0,55 el tipo, eso ha supuesto una subida del 13%. Y bueno, no sé si eso es política recaudatoria o no, o cuando se subía la tasa de expedición de documentos y eso suponía, aunque fueran, vamos a decir, céntimos, porque a lo mejor estamos hablando de 30 céntimos, pero en porcentaje no tenemos una barbaridad. Entonces, bueno, ese tipo de cosas podían responder a una política recaudatoria, ¿no? Entonces, bueno, si empezamos a acusarnos de esas cosas, yo tengo aquí mucho, pero no sé si me defiendo. Yo creo que al final es más coherente que todo el mundo, sinceramente, votemos de acuerdo con lo que creemos que esta ordenanza es factible y con lo que no. Pero yo creo que si se han subido los talleres por encima, o igual que pues lo ha hecho también el Grupo Socialista, porque los talleres municipales se subieron un 20% para el 2009. Las escuelas deportivas supusieron hasta un 160% en alguna de ellas, porque cambiaba del pago por temporada al pago por veces. Entonces, bueno, la verdad, yo no quiero entrar en este tipo de cosas, porque esos datos están ahí. Entonces, yo creo que si había una política recaudatoria entonces, ¿no? Pues a lo mejor la hay ahora. O al revés, si ahora se entiende que hay una política recaudatoria, también la había en ese momento. Hombre, yo hay dos cosas importantes que me gustaría destacar de nuestra propuesta de ordenanza. Y es que, una la he dicho al principio, es que queremos mantener los servicios, queremos que el empleo, al menos que es estable y que hay plantilla, lo mantengamos en este ayuntamiento y que en eso no demos paso a la reforma. Eso es fundamental. Y bueno, y por otra parte, entendiendo que para eso hacen falta determinados ingresos en determinadas tasas por servicio, también entendemos que las clases populares más desfavorecidas también tenían que tener una cierta ventaja. Y eso lo hemos dicho anteriormente muchas veces en la anterior legislatura, cuando gobernaba, aplicar tarifas sociales en la gimnasia, mantenimiento, los talleres, una serie de tasas que pudieran favorecer a capas de la sociedad, los pensionistas, a los que tienen minusvalía, a las familias numerosas. Y la verdad que algunos empezaron a aplicarse, pero nosotros hemos continuado, estamos continuando con esa política, ¿no? Y en los talleres municipales, por ejemplo, aunque subamos ese 20%, como he dicho, de 7 a 8,50 euros, sí también vamos a poner una tarifa, un descuento de un 25%, una tarifa social para ese colectivo social que hemos dicho. Es importante, yo creo que la filosofía que impera, si esto discrepa, no es de derecha. Y si es de política recaudatoria, pues también la había antes. Porque todos habéis subido en los mismos porcentajes y en más. ¿Me permite, José, una...? Por ejemplo, hasta el 160% de las escuelas deportivas, en el año 2009. Pero bueno, yo no quiero entrar... Una reflexión. Sí, Vamos, te pido, por favor. Carolina ha sido muy benévola. Yo lo que estoy diciendo es que la filosofía nuestra no es de derecha, no es lo que quiero reprochar. José, te voy a hacer una... Nosotros efectivamente subimos la tasa en el 2009, la congelamos en el 2010 y 2011, pero solo quiero que observes una diferencia. La vas a observar cuando estemos votando. De lo que ella habla como corresponsabilidad y cómo entender que estáis hasta aquí, igual que estaba yo, igual. Y que la filosofía no es fastidiar al vecino, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que sí es cierto que tenemos que tener al menos una idea de cómo funciona esto y de intentar mantener ya los talleres municipales y demás. Efectivamente, a nadie le pasa nada porque no vaya a bailar sevillanas, indudablemente, está claro, pero también está claro que si hay 5 que quieren ir y no contribuimos a que eso sea sostenible, pues se va a hacer puñeta a las sevillanas. Eso es así.
Y lo que quería decirte es que precisamente lo vamos a observar con la votación. Sí, sí. No, digo, lo vamos a observar con la votación porque de las 16 ordenanzas te vamos a votar sí a más del 70%. Te vamos a votar así, pero porque no te vamos a votar a ti. O sea, vamos a votar a los vecinos de Santiponce casi el 70% porque entendemos que esta es la única manera de que este pueblo siga teniendo algo y que nos quede algo. Eso. Esa es la filosofía. Entonces esa la compartimos. Bien, perfecto. Esa la compartimos, porque lo que queremos es mantener esos servicios y lo que queremos es no destruir empleo. Si desaparecen los talleres, estamos destruyendo empleo. Si desaparece la escuela deportiva, estamos destruyendo empleo. Entonces coincidimos. Vamos allá. Bueno, vale, pues si os parece, pues pasamos a la votación en este caso.